hoy la palabra de Dios en el libro de Esther. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Y este es el título, el lema de hoy, de la enseñanza de hoy. Padre, te damos gracias hasta aquí. Nos has ayudado hasta aquí. Señor, podemos decir que tu obra sigue adelante y estamos seguros de que no parará, que seguirá adelante con nosotros o sin nosotros. Porque tus propósitos no solo tienen principio, tienen continuidad hasta que tú ordenes el fin, Señor. Ayúdanos para que seamos de los que prevalecen, para los que superamos en medio de tiempos y dificultades, cualquiera que sea la situación. Te lo pido, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay dos libros en la Biblia que llevan nombre de mujer, Ruth y Esther. Y es curioso que las dos se casaron con gentiles en un momento dado, o eran gentiles. Y en el caso de Esther, me trajo esta palabra, esta frase, me trajo una idea de las situaciones que a veces pasamos y en las cuales pueden llegar hasta considerar si nuestra vida va a continuar o no. Es decir, que desde lo que es la vida en sí, perderla, bajando todos los escalones, hay un largo proceso en el cual pueden ocurrir cosas. Y la pregunta de hoy es, ¿realmente nos damos cuenta de que no somos nuestros ya? ¿Nos damos cuenta de que nuestra vida ya no nos pertenece en el sentido que era antes de haberla entregado al Señor? Esto es muy importante, es una reflexión muy importante que nos hará ser decididos o no, valientes o no, ante las situaciones que requieran esto. No está el ser decidido o valiente de acuerdo a lo que yo deseo, a mi impulso, a mis propósitos. Estoy refiriéndome a ser decidido y valiente en relación a los propósitos, a las metas, a los objetivos de Dios. Este libro es un libro muy curioso en muchos aspectos, porque no se encuentra
en ninguna parte el nombre o algún nombre de Dios. No aparece el nombre de Dios en ninguno de los capítulos. Pero no obstante, detrás de cada texto encontramos a Dios. Dios está. Podríamos decir que es el libro en el cual Dios parece estar o está en silencio, pero su silencio no quiere decir que no esté actuando. Que no esté actuando. Y la verdad es que esto es muy alentador. Muy alentador, y no es casualidad de que este libro esté ahí, ¿no? Es el propósito de Dios que nos demos cuenta de que aparezca o no aparezca, Él está. Él es. No necesariamente tienen que ocurrir cosas y ver que esas cosas, o ver en esas cosas a Dios mismo, sino que nosotros podemos, sin ver a Dios mismo en esas cosas, podemos o debemos tener ese discernimiento, esa capacidad de poder ver a Dios incluso cuando no aparece en las circunstancias de nuestra vida, que son muchas. En esta ocasión, fijaos bien que este libro y las consecuencias del libro produjeron una fiesta que todavía celebran los judíos, que es la fiesta del Purim, o la fiesta de las suertes. ¿Por qué de las suertes? Porque a lo largo de este libro vemos que el espíritu del diablo, que siempre ha querido acabar con el pueblo de Dios, aparece aquí, se personifica o usa, como suele hacer, usa a un sujeto, en este caso es Amán el que usa, ese es el nombre de uno de los que actúan ahí, y este ser dejado llevar por esa intolerancia hacia los judíos, produce una serie de acontecimientos con el deseo de destruir, de acabar con el pueblo de Dios, y casi consiguiéndolo, incluso echa suerte sobre qué día se va a producir esto. Ante, desde luego, la inmediata, ¿no?, atención de Dios, esto no ocurre, y por tanto todo es diferente a como se estaba sucediendo. Pero quisiera que nos parásemos en este sentido. No podemos ver y leer todo el libro, bueno, que lo leáis, no es largo, se lee rápido, pero dando un poquito de margen a los acontecimientos, podemos decir que el pueblo de Dios, como os decía, en un momento dado, por cierto, y hago otro paréntesis, el rey Asuero, que es el rey Jerjes o Serges, depende de la traducción de qué tipo, persa, este es el mismo, bueno, si habéis visto alguno las películas estas de Leónidas, de los 300 y tal, bueno, pues Jerjes es ese rey que quería invadir Grecia, Jerjes, ese es el rey del que habla aquí, que lo sacan además como un rey que es así como era, parece ser que era, ¿no? Era un hombre muy violento y muy poco compasivo, ¿no? De hecho, una de las circunstancias es que no se podía ir a su presencia de manera privada, personal, es decir, no podías decidir tú cuándo ir a la presencia de él, sino que él tenía que darte tolerancia para poder ir. Si tú te presentabas delante de él y no te había dado la venia, entonces lo que ocurría es que eras condenado a muerte. De ahí las circunstancias que hacen todavía más maravilloso este libro con la mano de Dios detrás.
otra de las cosas que se puede ver en este libro es siempre que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre aparece, es el hecho de que Dios actúa de maneras extrañas, muy diferentes a como quisiéramos o hubiéramos entendido nosotros. Y lo hace utilizando personas. Los mismos ángeles nos revelan que ellos quisieran formar parte de las actividades que Dios tiene en sus propósitos aquí en la tierra. Pero Dios ha escogido a personas que están dispuestas a ser instrumentos en sus manos para llevar a cabo sus cometidos. Y por ello, no cualquier persona vale. Muchas personas quizás fueron señaladas por Dios para realizar cosas que no se realizaron debido a que no había en ellos este espíritu que aparece a través de todo el libro y que aparece especialmente en la señora que aparece, la chica que aparece en su nombre, ¿no? Esther, la cual se vio envuelta en una situación muy complicada y en la que tuvo que tomar una decisión drástica respecto a su propia vida y a su propia existencia. Entonces, es muy informativo, pero a la vez muy formativo este libro donde vemos la mano de Dios, como he dicho, una mano que utiliza a personas, pues Dios hubiera podido utilizar de otra manera. Aparece este Amán con odio hacia los judíos y Dios podría haber acabado con él. Él podría haberle dado un infarto o haberle producido que le cayera un rayo o qué sé yo, ¿no? Pero en cambio Dios le deja que Amán haga todas estas confabulaciones y que llegue a un punto donde incluso consiga el beneplácito de este rey. Es decir, el rey le da el permiso y la autorización para que se produzcan estas terribles consecuencias que Amán tiene en la mente producir en el pueblo judío. Siempre tenemos que tener en cuenta, hermanos, y esto es una cosa que hoy en día también debemos de considerarla, y es que todas las tramas y los traumas que hay en el mundo, aunque están relacionados y producidos la mayor parte de las veces por personas, y a veces por personas que están en poder, en realidad detrás de todo esto lo que hay es una tremenda batalla desde el principio entre Dios y sus ángeles y el diablo, que quiere usurpar el trono a Dios y los ángeles que le acompañan. Esta es toda la historia. Cuando uno comprende esto, uno sabrá y se dará cuenta de que sea quien sea el que gobierne, sea quien sea, partido o no partido, ideología o no ideología, por encima de todo eso hay una batalla tremenda, inmensa, y un propósito por parte especialmente del diablo, con la idea de usurpar el trono a Dios y en ese proceso tratar de acabar con todo aquel que se ponga de parte de Dios. Fue el pueblo judío, que era el pueblo escogido y sigue siéndolo, y también ahora es la iglesia. La iglesia es un objetivo. ¿Por qué? Porque la iglesia de alguna manera frena debido a que el Espíritu está en ella, y otra cosa que puedo meter aquí como un paréntesis es que incluso Dios sabe y conoce a los que son suyos, es decir, no debemos de preocuparnos por la iglesia falsa, por el que no está haciendo lo que Dios debe, porque Él conoce a los que son suyos, y Él ha dicho que edificaría su iglesia y no se estaba dirigiendo a una denominación o a un grupo,
sino a personas que puede ser que estén en diferentes lugares y que su corazón es conocido por Dios como un corazón equilibrado y que busca dentro de su incapacidad y de saberse inmerecido en los dones que Dios da y los beneficios de la gracia, quiere amar a Dios, quiere humillarse delante Él, quiere servirle de todo corazón, aunque a veces su propia naturaleza se oponga. El gran enemigo de cada uno, ¿no? Nuestra propia naturaleza carnal. Así que el diablo es el que desde el principio ha estado trabajando en este sentido y además engañando a nuestros antecesores se ha producido una propiedad y unos derechos sobre el mundo que el diablo utiliza magníficamente, no nos debemos de engañar, tratando, como he dicho, de conseguir sus propios propósitos, los cuales los ha intentado. Ya nosotros que podemos mirar a una larga historia que tenemos detrás, nos damos cuenta que detrás de todos estos acontecimientos que de mayor o menor medida han ocurrido, detrás de esto siempre encontramos que estaba el diablo, aunque no lo viéramos, igual que en el libro de Esther tampoco se le ve, pero sabemos que por las intenciones que produce, en este caso en Amán y en otras ocasiones en otros seres que han sido utilizados o han querido ser utilizados por él, pues vemos que su mano lo que intenta siempre es el salirse con la suya. Pero hermanos, recordemos una cosa: Él está vencido. Él está vencido. La cruz del Calvario, el terreno de batalla más extraño, ¿verdad? No fue con lucha de espadas, ni fue con lucha de fusiles, ni de cañones, ni de aviones. Fue en la cruz del Calvario ahí es donde derrotó el Señor a todos los principados, a todas las potestades y a todas las moradores de las tinieblas que tratan de impedir que la obra de Dios siga adelante. Pero esto lo tenemos que saber nosotros. Y tenemos que darnos cuenta de que Dios, en sus planes, su poderío es tan grande que podría hacer otras cosas y de otra manera, pero no sería lo sabio. ¿Por qué? Porque Dios siempre actúa con su sabiduría y siempre hace lo mejor. Así es como yo lo creo, aunque no lo entienda. Entonces, en este caso, como lo que ocurre en la vida nos está enseñando eso, nos está enseñando una gran batalla en la que el diablo siempre tratará de salirse con la suya, haciendo daño a Dios y a sus criaturas. Y a veces incluso Dios permite que se hagan daño a sus criaturas, ¿no? Bien, volviendo al libro, entonces, como decía, Amán se propone, en medio de este imperio persa, poderoso imperio, y además dirigido por un rey que no le hacía falta empujar mucho para que matara a cualquiera, y si era montones también. Entonces no es el propio rey, curiosamente, el que inicia, aunque tenía sus deseos de conquista y todo lo demás. En realidad los judíos vivían correctamente, curiosamente vivían en su reino sin ningún problema. Pero eso no le gustaba al diablo y por tanto movió a Amán movió a Amán porque le cogió tirria a Mardoqueo, que era un judío, por cierto, tutor y creo que primo de Esther, y porque Mardoqueo era correcto, incluso en medio de un reino incorrecto, él era correcto. Él era correcto y él no toleraba nada, incluso contra el propio rey, aunque ese rey no fuera un creyente como hubiera querido. Pero él era correcto en sus caminos. Así que este Amán intentó ahorcar y
incluso llegó a preparar el cadalso donde pudiera ahorcar a Mardoqueo. Pero Dios estaba preparando sus planes. ¿Cómo los preparó? Pues mirad, resulta que en esos deseos que tenía Jerjes de conquistas, él, como era muy acostumbrado, tanto cuando las conquistas se habían llevado a cabo y se habían conseguido, como cuando se proponían, hacer grandes fiestas que duraban incluso bastantes días, ¿no? Entonces, Jerjes quiso que su esposa entonces, la esposa que tenía entonces, fuera y se presentara allí, pues como consorte, y estuviera en la fiesta. Por alguna razón ella no quiso hacerlo. Y según la ley, fijaos bien, no quiso hacerlo, pero Dios estaba detrás, escuchemos. y según esto, lo que ocurría es que entonces la reina era destituida de su cargo, destituido. Así que, bueno, por más que quisiera el rey, pues la reina fue destituida. Pero claro, era muy corriente y era necesario que siempre los reyes tuvieran un consorte. Así que si no tenía el consorte que ella que tenía anteriormente, pues ahora tendría que buscar otra. Ya que la esposa, la primera esposa, que se llamaba Basti, no había actuado adecuadamente, él pidió que entre las vírgenes, las mujeres que había entonces en el reino, pues se buscara una que pudiera, pues bueno, ser digna de este rey. Desde luego, cosas que dice uno, bueno, mira por dónde es señalada una judía, una creyente, que desde el punto de vista quizás cristiano, digamos, esta mujer tenía que haber dicho que no. Esta mujer tenía que haber dicho que no. Un rey malévolo, un rey terrible. Bueno, pues ahí es donde a veces Dios nos da en un lado y en otro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero Dios va a utilizar esta. Ella no lo sabe todavía. Ella no lo sabe. Los acontecimientos empiezan a desarrollarse y mientras se están desarrollando, ella no se da cuenta, igual que en nuestra vida puede que haya acontecimientos en nuestro entorno. Están desarrollándose acontecimientos. Algunos buenos, hay en la oscuridad, hay tramas, hay complots, hay intenciones buenas y malas. Todo eso, hermanos, está controlado por Dios. Dios no permitirá nada que no esté dentro de sus planes y, por supuesto, va a cuidar de los suyos. Va a cuidar siempre de los suyos. Así que ella se presenta y es escogida, pero sin saber que el propósito no era ser esposa de Jerjes. Era mucho mayor que ese. Era mucho mayor que ese. Así que se suceden estos problemas y Mardoqueo, que como he dicho, había tomado la tutoría de su, ¿cómo se llama la Esther? Pues bueno, como ve esta amenaza que estaba hablando antes por parte de Amán, y viéndose, fijaos bien, viéndose indefenso humanamente indefenso, seguramente y sin que él lo supiera, pero impulsado por Dios. Esto que quede muy claro, porque las cosas no son casuales. A veces hacemos cosas y las hacemos por nuestra propia voluntad, pero Dios a veces utiliza circunstancias, situaciones, planta cosas alrededor para que el camino único que vayamos sea por uno y lleguemos al objetivo que Él tiene. Así que Amán llega a Esther y le dice, mira lo que está pasando. Está corriendo peligro tu pueblo está corriendo
corriendo un gran peligro. Un gran peligro. Entonces, a ver qué es lo que tú puedes hacer. Y aquí en el capítulo 4 es cuando Esther tiene que tomar una decisión. Y fijaos que a mí hay, aparte de la frase que hemos comentado, está una frase que a mí me encanta, cuando Mardoqueo, a través, no puede hablar directamente con Esther, pero a través de uno de Atac, se llamaba uno de los eunucos que servían a la reina. Entonces, fijaos lo que le dice. Vamos a ver en el verso 13, dice: entonces dijo Mardoqueo, que respondió a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, todos los judíos, cuando dicen que todos los judíos iban a ser acabados, muertos, era todos los judíos, incluida ella, y se lo advierte, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Es decir, tú puedes ser el instrumento. Ahora, si tú no lo eres, Dios buscará otro. Y esto es así siempre, hermanos. No os creáis que cualquiera, seamos jóvenes o seamos mayores, que es que Dios se va a encontrar, ahí va, ¿qué hago ahora? Él buscará, y esto es triste. Yo no quiero que alguien haga lo que tengo que hacer yo. Entonces, Dios buscará a alguien para que haga lo que yo no quiero hacer, lo que no deseo hacer. Y es triste esto, que un día vayamos a la presencia de Dios y nos recuerden que Él quiso que nosotros fuéramos, hiciéramos, y nosotros nos negamos de una manera o de otra. Porque a veces no es negarse diciendo no, es no hacer lo que debemos y hacer otra cosa. Eso simplemente es. Así que sigamos. Dice, en este tiempo, sigo diciendo, dice: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y aquí viene una pregunta hermosa. Dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther, a lo mejor todo esto está preparado precisamente para que seas el instrumento para salvar a los judíos. Tú has llegado al reino, pero a lo mejor no era el llegar al reino porque eras muy guapa o porque llamaste la atención del rey. No, había un propósito por encima de todo esto mucho mayor. Y entonces, ante estas sabias palabras, dice en el verso 16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí y no comáis, ni bebáis, que este es el ayuno máximo, es no beber y no comer, en 3 días. Increíblemente, la única vez que yo he hecho este ayuno fue inspirado y dirigido por este texto, por estos textos. Ahí es donde me llevó Dios cuando yo le pregunté: ¿qué quieres que haga con respecto a algo que tenía que hacer? Y Dios me dijo esto, ¿no? Entonces dice: y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley. Lo que decía antes, uno no podía ir al rey, incluso ella que ya estaba en camino de ser la reina, no podía acabar su vida. Y entonces dice: y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Esta actitud es una actitud que debe de haber en todo corazón, hermanos. Insisto, no se trata de ser decididos, valientes, por causa nuestra, pero sí por causa de Dios. Cuando se trata de hacer, aunque sea, porque a veces decimos: esto no tiene importancia, ¿para qué voy a hacer esto?
¿para qué voy a hacer esto? Lo puedo hacer más adelante. Las pequeñas cosas a veces Dios las toma y las convierte en algo grande. Entonces dice, si perezco, que perezca. Aquí estoy, o sea, ya toma una decisión. Y entonces va a Mardoqueo y se ponen a ayunar todos. Y acontece que al tercer día se vistió Ester su vestido real, entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Verso 2 del capítulo 5. Y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano, es decir, la gracia. Te doy permiso. Ese era el poder del Jerjes que venció a Leónidas y a los 300. Y entonces le pregunta, ¿qué tienes, reina Ester? ¿Qué te pasa? Todo esto, hermanos, tenemos que ver a Dios detrás de esto. No es un libro que esté para contarnos una historia. Pueden hacer, creo que hicieron película y todo, pero no. Por encima de esto, la historia es una historia de Dios. Es una historia en la que Dios nos demuestra su actividad y cómo Él utiliza a personas por encima de todo. Y cómo tenemos que estar dispuestos, si somos hijos de Dios, a ser utilizados hasta la muerte. Fijaos bien, hasta la muerte. No quiere decir que Dios a todos nos vaya a pedir que sacrifiquemos nuestra vida. Pero tiene que haber esa actitud de decir, bueno, si es necesario, si voy a tener que perecer, que perezca. Es un principio fundamental. Y más en estos tiempos y en los tiempos que asoman los arreboles, que luego pueden pasar y no pasa nada, pero hay que estar atentos. La historia del cristianismo en muchas etapas y sitios ha ido así, es decir, personas que no ha venido el Señor, pero los cristianos han sido o son perseguidos, incluso son puestos a precio, ¿no? Y hoy en día, si se sale con lo que la trama que hay mundial, que ya no se esconden, sino que lo hacen con toda su cara dura, diría yo, en el que hay una globalización del mundo, donde las naciones van a ser simplemente payasos de un circo, y donde se está preparando ese acontecimiento para que haya una religión única, que es lo que nos interesa a nosotros, y esa religión única, desde luego, no va a ser como la cristiana. Es decir, esa religión única va a consentirá los abortos, consentirá la eutanasia, consentirá la identidad de género LGTB y tal, homosexualidad, lesbianismo y tal, y ojo, consentirá también el sexo con niños sin que esto esté penado, porque ese es el próximo proyecto que hay. Todo eso estará metido en la hipológicamente. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué le molesta a la globalización? Pues hermanos, los cristianos siempre son los que están, lo que dice la palabra de Dios, y es que no van a poder con los cristianos, porque es el Espíritu Santo con el que están luchando, no contra nosotros, personas que no tenemos a lo mejor fuerza o fortaleza, pero sí contra el Espíritu de Dios, y mientras el Espíritu de Dios no sea quitado, no van a poder hacer nada. Así que, pero hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que en naciones donde no se está sufriendo en este momento persecución por parte de las autoridades de los cristianos, se sufrirá, posiblemente. Si esto, insisto, si esto sale adelante, ojalá que no salga, gloria a Dios, ¿no? Yo no sé qué planes tendrá Dios, pero hay que estar preparados, hermanos. Hay que estar preparados y hay que preguntarse si estaremos dispuestos, como la reina Ester, a decir, si perezco, que perezca. Porque están llegando tiempos muy difíciles. Y si esta movida de la pandemia
ha hecho, como decimos en Aragón, recular a muchos. ¿Qué pasará cuando la globalización produzca no una persecución por ser cristianos, sino por ser intolerantes? Ojo, esta es la graciosa forma, ¿no?, en la que no perseguimos a los cristianos, perseguimos a los que son intolerantes con el LGTB, con el aborto, con todas esas cosas. Y bajo ley estaremos perseguidos. Así que, hermanos, este libro nos está enseñando de que el peligro está y que Dios también está. Y que Dios puede y debe y quiere escoger personas, y a lo mejor, quién sabe, si unos u otros somos instrumentos o podemos convertirnos en instrumentos, si Dios así lo quiere. ¿Para qué? Para que intervengamos de una u otra manera en este gran conflicto del mundo y podamos hacer que ese conflicto no sea como el diablo quiere, sino como Dios quiere. Gloria a Dios. Así que la reina entra y en ese sentido habla con el rey, le muestra lo que está pasando y se vuelve la tortilla de otra forma. ¿Por qué? Por la mano de Dios, por la obediencia, Y en el lugar donde iba a ser ahorcado Mardoqueo, es ahorcado Amán, el que estaba intentando destruir a los judíos. Gloria a su nombre. Y como digo, este acontecimiento en el que fueron liberados los judíos de esta gran matanza, es un acontecimiento que se celebra todavía en el pueblo judío en la fiesta del Purim. No es una fiesta instituida como otras que son las de la ley, las que están dentro de la Torah, sino que esta fue instituida gracias a que fueron librados de esto, que echaron suertes para qué día tenían que morir, y en lugar de morir los judíos, lo que murieron fueron aquellos, Amán y aquellos que estaban atentando contra los judíos. Pero no siempre ha sido así. Conocemos la historia, sabemos de los campos de concentración, y de la de millones de personas que murieron en esos campos. Y podemos decir, ¿dónde estaba Esther? ¿Y dónde estaba Mardoqueo? ¿Y dónde estaba Dios? Pues ahí estaba, hermanos. Porque en ese momento quizás el pueblo de Dios tenía que perecer, la parte del pueblo que sea, ¿no? Pero, hermanos, si estamos preparados, vivamos o muramos, de Cristo somos. Si estamos preparados, lógicamente. Y esta es la base fundamental del cristianismo. No es de saber la fecha, el día, la hora, es estar preparados constantemente, constantemente. Nosotros en el ejército de Dios, el cristiano en el ejército, nosotros estamos en el cuerpo de guardia. El cuerpo de guardia es el lugar donde están los soldados, están con los pertrechos preparados, con los fusiles preparados, por si hay alguna incidencia. Los demás soldados están durmiendo y están descansando, pero ellos tienen la misión de estar preparados para cualquier contingencia salir. Allá en los cuarteles el cuerpo de guardia era el que velaba por la seguridad de todo el cuartel, y ese grupo, esas personas no podían dormirse. Esos tenían que estar preparados, como digo, vestidos con todos los pertrechos correspondientes y listos para cualquier acontecimiento que requiriera de ellos. Y así como cristianos me veo yo, hermanos, tenemos que estar preparados porque los acontecimientos se suceden de una manera que uno se queda totalmente sorprendido a veces. Por eso el Señor dice, para que no os sorprenda la noche. Es lo que dice la Escritura. Que velemos y oremos para que no nos sorprenda la noche. El día tiene que ser nuestra constancia continua, es decir, como si viviéramos de día de una forma continuada, porque sabemos que la noche no es de Dios, pero sí que es del diablo. Es decir, la oscuridad sí que es del diablo. Por tanto, qué bello ver
un libro en el que no aparece Dios, pero Dios está obrando, un libro en el que una chica es escogida. Quizás no era su intención llegar a ese lugar y además con sus creencias tener que estar allí driblando, si me permitís, con este rey. Luego ya no dice, ni siquiera la historia dice nada de qué ocurrió con ella. No nos dice más, pero lo que sí que sabemos es que cumplió su momento, su tiempo. Su momento, su tiempo. Lo cumplió y lo cumplió de una manera histórica, maravillosa y efectiva. Gloria a Dios. Y esa decisión en esa persona, no ya estando, diciendo, bueno, yo estoy aquí, soy la mujer del rey, a mí no me van a tocar, y le dice Mardoqueo, no, es verdad, las intenciones del diablo, no creamos que por ser cristianos y estar, decir, yo no estoy en el ajo, yo, a mí no me toca, esto pasa lejos. No, hermanos, el diablo nos tiene apuntados a todos, y va por todos nosotros, y si no es en la virulencia que están sucediendo en algunos países, sí que él utilizará cosas alrededor nuestra y intentará por todos los medios hacernos sufrir. Y ella, Esther, nos da un ejemplo de cómo debemos de comportarnos. Así que, hermanos, qué historia tan bella y qué decisión y qué entrega y qué ejemplo para nosotros. Dios está al tanto de todo, aunque interviene en la historia de unas maneras que no podemos entender. Y el hecho que estudiemos cómo ha ido interviniendo, lo único que nos lleva es a saber que Él interviene, no el cómo lo hace. Es decir, yo prefiero, y estoy más seguro ahora, en que Él interviene, en que cómo lo hace. Porque el cómo me hace estar perdido. Porque a lo mejor estoy esperando algo y no es por ahí por donde viene el Señor. La gente está esperando cosas que luego se lleva sorpresas. Nosotros no tenemos que ser así. Y me recuerda a estos valientes que iban a ser echados al foso de los leones. Al horno de fuego. O al horno de fuego. Ahora se me han cruzado los dos, pero es igual. La frase famosa esta que le dicen, bueno, si Dios quiere que muramos, moriremos, y si no, pues no vamos a morir. Estos jóvenes estaban dispuestos también, como Esther, a vender su vida a Dios, es decir, entregar su vida a Dios, mejor dicho, y no importaba cuál era el poderío, la decisión de los reyes bajo los cuales estaban, las amenazas a las cuales eran sometidos. Dios nos dé esta gracia, hermanos. Y tenemos que empezar a practicar a veces por lo poco. Por lo poco. Tenemos que empezar a practicar. Y por eso este es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque en esta pandemia estamos siendo entrenados y estamos siendo preparados, quizá, para otros momentos para los cuales nuestro tiempo va a llegar. Y tenemos que no darle poca importancia a las cosas de Dios. Las cosas que nos hemos comprometido con Dios son fundamentalmente importantes, aunque parezca que son iguales un día y otro. Que un culto de total voy al culto, ha estado en 125.000 cultos, uno más. A lo mejor ese es el que Dios quiere hacer algo. Y si tú no estás, o tú no oyes, tú no escuchas, qué exagerado eres, pero bueno, cada uno analice esto a la luz de Dios. Yo no me quiero perder nada de lo que Dios quiera hacer en cualquier circunstancia. Y hermanos, el diablo nos atemorizará y usará
Porque decimos, es que ha sido el Bill Gates, que si ha sido el Soros, que ha sido, yo creo que ha sido el diablo. Que ha encontrado en Rockefeller, en Soros, en el Bill Gates y en los Illuminatis y en todos estos grupos que lo único que buscan es su bien y su bien y su bien, quizás han buscado los aliados perfectos. Pero Dios está por encima de todo esto, gloria a su nombre. Y nosotros servimos a Dios. Y Dios protege a los suyos. Él está con nosotros. Él manda ángeles alrededor nuestro, dice, para que nos proteja. Y protege a los nuestros. Por eso es también importante orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque de esa manera levantamos muros de protección. Muros de protección. Y sabe Dios qué cosas hemos evitado cuando nos hemos levantado y hemos hecho una pequeña oración por alguien en una situación concreta, ¿no? La gente puede decir, cuando surgen las cosas, puede decir, es casualidad. Nosotros tenemos una casualidad que se llama Dios. Gloria a su nombre. Amén. Que Dios nos ayude a entender esto. Y que Dios nos ayude a participar, cada uno de la manera que Dios quiere que lo hagamos, porque no podemos todos actuar de la misma manera. Aunque sí que tenemos que tener la misma lealtad delante de Dios, ¿no? Así que Dios nos dé luz. Y quizás estas dos frases sean importantes, ¿no? ¿Quién sabe si para esta hora hemos llegado? Y la dos, si perezco, que perezca. Esto no es una bravonada, es realmente un acto de humildad, diciendo, estoy en las manos de Dios, y si Él quiere que perezca, perezco. No si el diablo quiere. Si el diablo quiere, yo no quiero perecer. Pero si Dios quiere. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en esto y nos convierta en los valientes como Esther. Jóvenes, medio jóvenes, más jóvenes, vejetes, no importa. Dios puede utilizarnos. Gloria al Señor. Puestos en pie. Gloria a Dios. Es curioso que Mardoqueo acabó siendo segundo, última parte del libro. Mardoqueo, el que iba a ser ahorcado, acabó siendo el segundo del reino. Esto me suena, ¿no? Porque cuántos del pueblo de Dios han llegado a ser segundos, bien tolerados a pesar de su fe en los reinos de la historia del mundo. Que Dios nos ayude en esto, ¿verdad? No es que busquemos ser segundos. Yo no quiero ser vicepresidente del gobierno, porque no creo que ya valga ni nada. Pero si alguien, Dios lo mueve y tiene que serlo, bueno, pues tendrá que hacerlo. ¿Quién sabe si ha llegado a la vicepresidencia o a la presidencia para eso? Dios, Señor y Rey, te damos gracias en esta mañana por la gran oportunidad que nos das a volver a recordar cómo has utilizado, Señor, a Esther en esta trágica situación que estaban pasando tu pueblo. No está tu nombre, Señor, pero ahí estás tú, obrando silenciosamente, como lo haces en tantas ocasiones, continuamente alrededor de nosotros en nuestra vida, Señor. Gracias por esa obra silenciosa pero eficaz. Te damos gracias por obrar cosas que a veces no nos damos cuenta y que tu misericordia, tu bondad, tu cuidado nos han protegido, hasta aquí nos han ayudado. Oh Dios, pero queremos ser, Señor, como somos, sea que la situación alrededor esté favorable a nosotros o no, Señor. Porque nosotros, ya nos lo dijiste, que no deberíamos de tener la paz como el mundo, sino tu paz, que es una paz interior, que puede sobrevivir en cualquier ambiente. Gracias, Señor, por ese amor que tienes hacia nosotros. Ayúdanos a cada uno en la forma que nos llamas, que nos das los dones,
a ponerlos en práctica, a no olvidarnos del privilegio que tenemos, Señor, de servirte y de ponernos totalmente a tu disposición, como lo hizo esta joven, Señor. Gracias por su ejemplo, así como gracias por los grandes ejemplos que a lo largo de la historia hemos visto y seguimos viendo, de personas que sacrifican cosas de su propia vida para llevar tu evangelio, Señor. Gracias por ellos, gracias por el trabajo que estás haciendo a través de ellos, gracias por los que están haciendo traducciones de la Biblia para que todo el mundo pueda tener la palabra en su idioma, Señor. Gracias por los hombres y mujeres que estás llamando y que responden y que van a esos campos que están blancos, Señor. Gracias por cada uno, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser fieles en el sitio que estemos, Señor, por muy pequeño que sea. Quizás no nos movamos muy lejos de donde estamos, pero aún así, Señor, tú puedes obrar y puedes utilizarnos para nuestro entorno, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra ciudad, el entorno en el cual estemos. Y si tú nos llamas a algo más, que estemos también preparados, Padre. Levanta hombres y mujeres, que tu palabra corra y sea glorificada. Acuérdate, Señor, de aquellos que son nuestros hijos, nuestros familiares, a los cuales de mejor o peor manera hemos tratado de darles testimonio, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra imperfección. Pero eres tú el que convence absolutamente y por eso seguimos clamando para que sigas haciendo el trabajo en sus corazones, Padre, porque creemos que un día vamos a ver tu obra. Tu obra es, Señor, grande. Aleluya. Bendito sea por siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.